no solo es la situación, sino es la situación social, es decir, de la persona en el ambiente y en su forma de vida. Cristina Robertis, la evaluación es una gestión operativa y que tiene que acabar en un plan de intervención de España. ¿Vale? Es una herramienta para trabajar mejor y para que la evaluación resulte utilizable en vistas a la acción, ha de ir centrada en las dificultades que se deben resolver desde el primer contacto con el individuo. ¿Vale? Es decir, la evaluación nos sirve para ese plan de trabajo. Pero no podemos confundir en este caso evaluación y diagnóstico. La evaluación es mucho más amplia que un diagnóstico. ¿Vale? Bien, en 2022 hace un estudio y compara las diferentes formas de diagnosticar en diferentes ámbitos, ¿no? Así como la medicina usa bueno, pues un estándar más biofuncional o más biomédico, se hace el CIE, ve que psiquiatras y psicólogos, es uno más biopsicosocial, pero muy centrado en la patología, el DSM, en este caso, ve que los trabajadores sociales y los terapeutas pues no hacen una evaluación al uso o en comparación con otras disciplinas, sino que ya hacen una interacción, una evaluación mezclada con una intervención de entonces, bueno, es ahí donde choca y ve que bueno, cree que podemos hacerlo de otra manera. ¿Vale? Para hacer una intervención exitosa, de un caso social es importante desarrollar una evaluación integral, exhaustiva y centrada en las necesidades de la persona. Eso lo damos por hecho, como grandes terapeutas todos, está la misma, ¿no? Sí. Ok. No es suficiente un diagnóstico mental o físico. Esto es lo que nos diferencia del resto de las cosas, ¿vale? Los terapeutas, ¿vale? Para planificar e implementar la intervención, especialmente aquellas de alta complejidad, como digo. Ok. Para esto surge una herramienta, ¿vale? Que se desarrolla a partir de los años 80. La última evaluación ha sido ahora en 2008 y ahora mismo está en revisión de la presentación, ¿vale? Es el PI System, Person and en inglés es persona en ambiente, ¿no? Ok. No, sí, porque luego bueno, vamos a estar un poco más en... Tenemos la parte teórica y ahora ya empezamos con lo práctico ayer. Pero bueno, para que no nos pille desprevenidos, principios de los 80, Janet Williams, trabajadora social, está en los grupos de trabajo de desarrollo del DSM, ¿vale? Y entonces se termina y estamos haciendo, estoy participando en el desarrollo del DSM, mi profesión no tiene un diagnóstico de características o un manual de estas características. Entonces se dirige a la Asociación Americana de Trabajadores Sociales y dice, señores, ¿por qué no creamos un? ¿Vale? Años 80, le dan el visto bueno y Jim Carls y la doctora Karen Wendrey deciden llevarlo a cabo, ¿vale? El proyecto se emprendió para desarrollar el PI System, una herramienta de evaluación estandarizada para los problemas y objetos de instituciones de trabajo social. Ok, pero como veremos más adelante, se hace con el objeto, con la persona, en lo relacional. O sea, que no solo va a valer para los sociales, sino va a valer para todos aquellos que trabajen con roles grupales, ¿vale? Como la familia, como los terapeutas. ¿Vale? Ok. Vale, pues el PI System, como explicaba Jesús, es una herramienta, ¿no?, que podemos utilizar en nuestra práctica diaria. Entonces, está diseñada para describir, clasificar y codificar aquellos problemas que presentan las personas o las familias que tenemos en el momento que atendemos, ¿no? Entonces, podemos evaluar dos funcionamientos sociales. Se ha desarrollado tanto para un uso por parte de los profesionales de trabajo social, pero como bien decía Jesús, pues también para otras profesiones es totalmente válido, porque al final engloba todas las áreas de la vida de la persona o de la familia. Y se ajusta a diferentes ámbitos de intervención y orientaciones teóricas, pues bien desde la orientación sistémica, gestal, un montón. Y sí que es importante que su aplicación es de tipo individual y con sujetos mayores de 18 años. Es decir, que si viene una familia, tú puedes aplicar el PI System a la madre, al padre y al niño o la niña, ¿no? Entonces se aplica de manera individual, pero para todo el ámbito familiar.
es un instrumento que permite el desarrollo de la evaluación integral y multidimensional que da la prioridad a la capacidad de la persona para el desempeño del funcionamiento social y llevar una vida plena. Pues como comentábamos, no solamente se rige solamente por aquellos malestares que siente la persona o que ya han diagnosticado a esa persona, pues pongámonos desde el ámbito de salud mental, pues que tiene un diagnóstico de enfermedad mental, sino que también se tiene en cuenta todo aquello que la persona esté comentando, ¿no? Y luego tú ya veremos más adelante que lo puedes clasificar como algo que tú puedes observar en la atención o que la persona viene dicho. Los problemas de índole mental, física o mental se evalúan en términos de las consecuencias que generan estas capacidades. Ya lo he dicho. El funcionamiento social es un concepto clave en el sistema de evaluación y es definido en su manual como la habilidad de una persona para la realización de las actividades necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y el desempeño de sus roles sociales fundamentales, en todos los parámetros que influyen en su comunidad. Es decir, pues al final hablamos de manera sistémica, pues que la persona como interactúa en todo su contexto, ¿no? Y cómo el contexto también forma parte de la familia. Entonces, al final, ¿cómo vamos a evaluar toda esa parte para... Vale, pues dentro del PAL System existen 4 factores. En el factor 1, ¿vale? Que están los problemas del funcionamiento del rol social, el tipo, la severidad, la función y la capacidad de afrontamiento. La práctica que vamos a realizar nos vamos a centrar sobre todo en este rol, ¿vale? Porque es cierto que el resto es cierto que son igual de importantes, pero bueno, como esto al final tiene que ver más con el tema de la terapia familiar, pues sí que nos hemos decidido que nos vamos a centrar más en esa parte. Sí. Bueno, pues en el factor 1 se identifican aquellos problemas que tienen que ver con el rol social, que habitualmente suele ser más de uno, evidentemente, ¿no? Pues la familia... Ay, pues sí, mira. Y así lo vemos con ejemplos. Esto en Google. Vale. Vale, y así podemos ver los ejemplos, ¿vale? Efectivamente. Pues bueno, dentro de eso están todos los roles familiares, que por ejemplo el rol parental, ¿vale? Que es aquel que implica todas las responsabilidades dentro de la crianza y la socialización de las generaciones sucesivas, de hijos e hijas. Es un ejercicio por padres biológicos, adoptivos u otras responsables legales. Aunque la mayoría de los países existe una serie de responsabilidades legales, este rol varía en función del tipo de la familia, ¿vale? Y de cada cultura. Pues, por ejemplo, un padre que está experimentando problemas con un adolescente con actitudes rebeldes, ¿no? Y este padre pues no sabe cómo poder ejercer ese rol paterno, ¿no? Y cómo poder orientar al menor o la menor. Una madre lesbiana que se preocupa porque se burlan de su hija en el colegio por tener 2 madres, ¿no? Pues cómo pueden hacer los padres dentro de ese rol, en este caso las madres, cómo pueden hacer dentro de ese rol para explicar al menor o la menor cómo puede desarrollarlo. Luego, por otro lado, está el rol conyugal, ¿no? Que es el rol que está englobado dentro de las parejas, ¿no? Bueno, voy a ir un poco rápido con los roles, no voy a entrar más en los ejemplos porque al final todas sabemos lo que son los roles, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del rol conyugal, una persona que se siente conectada de su pareja a nivel emocional, psicológico o físicamente, o un hombre que sufre de alcoholismo y abusa físicamente de sus esposas, ¿no? Hablando de violencia de género. El rol filial, bueno, pues este nivel es el que las personas mayores de edad, ¿no? Con sus padres. Una mujer de 35 años que tiene un conflicto relacional con su madre, la cual no cree que fue violada por un tío, ¿no? Y un hombre de 28 años, gay, que se siente en un dilema cercano a salir del armario frente a sus padres. Bueno, pues al final todas estas dificultades son las que hay que ir analizando para luego poder trabajar. El rol fraternal, una persona que está experimentando un conflicto con su hermana a raíz de la separación de sus padres, o una mujer de 49 años que está en conflicto con su hermana de 53 por un excesivo consumo de alcohol. Y luego las familias extensas, que bueno, pues es, por ejemplo, un amigo de una familia desde hace mucho tiempo que es considerado como tío
porque es ignorado por otros miembros de la familia por no tener una relación de consanguinidad, por ejemplo, o una abuela que no cumple con las responsabilidades que se espera de ella como abuela. Sí. Ahora. Bueno, luego está el factor número 2, que tiene que ver con los problemas ambientales y la severidad de la duración, que bueno, este factor pues sobre todo ayuda a identificar aquellas condiciones ambientales o problemas dentro de las instituciones sociales de la comunidad que influyen en ese funcionamiento social. También se puede evaluar cuál es su severidad y cuál es su gravedad. Bueno, los problemas de salud mental, que son aquellas condiciones mentales que la persona puede estar pasando en este momento y que produce a nivel de dificultades en su funcionamiento social. Y por último, los problemas de salud física, que igual pues son aquellas condiciones físicas que pueden estar dificultando su vida a día en ese funcionamiento social. Vale, pues bueno, dentro de los tipos de rol, ya he comentado el rol familiar, pero además existen otro tipo de roles que puede tener la persona, ¿no? Porque una persona no tiene solamente un rol. Yo no soy solamente hija o madre o hermana, sino que también tengo otros roles, ¿no? Como puedo ser el rol de amante, de amistad, de vecindad, de miembro, o otro rol interpersonal. También está el rol ocupacional, que está el remunerado, el del hogar, el voluntario, estudiante, u otro rol. Situaciones especiales vitales, consumidor, cuidadora, paciente, tanto interno como externo, libertad condicional, prisión, inmigrante regular, refugiada u otro rol. Y tipos de problemas dentro del rol, que está el de poder, la ambivalencia, la responsabilidad, dependencia, pérdida, aislamiento, opresión mixto u otro no especificado, que esto lo vamos a explicar después. Vale, los tipos de funcionamiento dentro del rol se pueden clasificar de manera numérica, que es un poco el numerito este, pues igual que cuando vamos al médico y nos dicen que tenemos una enfermedad y nos asocian a un numerito, el CIE 11F no sé qué tal, pues nosotros también hacemos otro código numérico similar, ¿vale? Entonces dentro de ese código pues también diferenciamos pues el tipo de los problemas que tenemos, pues si es el poder, ambivalencia, dependencia, pérdida, aislamiento, presión, indeterminado. Y dentro del factor 2, como hemos comentado antes, se centra en aquellos factores que son externos a la persona, tanto físicos como sociales, pero que afectan a su funcionamiento como al bienestar, ¿vale? El PAI System clasifica estos factores ambientales bajo un conjunto de 6 sistemas sociales. Desde el enfoque teórico manual se considera cuando la comunidad cuenta con estos sistemas y su funcionamiento es eficaz, generando así bienestar en su ciudadanía y por lo tanto si es inadecuado y su funcionamiento genera algunos tipos de dificultades. Está dividido en 6 sistemas: necesidades básicas, educación e información, judicial y legal, salud y seguridad y servicios sociales, asociación voluntaria y apoyo afectivo. Y bueno, y luego dentro de esos, pues hay otros 14, ¿no? Al final esta clasificación es cierto que es muy extensa, pero si lo ponemos en la práctica de nuestro día a día, no sé si todas estáis ejerciendo ahora mismo como trabajadoras sociales, terapeutas también, terapeutas sociales, trabajadoras sociales. Bueno, pues al final es un poco pues todo aquello que vamos a reflejar dentro de un informe que lo vamos haciendo, pero sí que es cierto que al final el PAI pues engloba muchas más áreas, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que en nuestra práctica del día a día pues se nos pueden olvidar, pero que el PAI sí que lo recoge, ¿no? Entonces, bueno, alimentación, vivienda, empleo, recursos económicos, transporte, educación, formación, sistema judicial y legal, salud y salud mental, seguridad, servicios sociales, grupos religiosos, grupos comunitarios, apoyo afectivo y discriminación en algunos de los sistemas mencionados, por si se nos olvida algo. Vale, y luego la discriminación pues puede ser tanto por edad, etnicidad, religión, género, orientación sexual, estilo de vida, condición de ciudadanía, condición de veterano, condición de dependencia, condición de diversidad funcional, condición de estado civil, condición por tamaño corporal y políticas sobre grupo.
Y la severidad puede ser desde muy baja a muy alta, incluso catastrófica, y puede ser de 5 o más años o desde 1 a 4 semanas. Y luego, ¿qué capacidad tiene esa persona para hacer frente a ese problema? Pues ahí podemos evaluarlo desde excepcional hasta imposible de momento de evaluar en este momento, ¿no? Porque la misma persona a lo mejor no ha identificado ese problema o tiene otras dificultades que no se puede evaluar. Sí, efectivamente. Para poderlo ver un poquito más. Vale, pues los tipos de poder sí que es cierto que queremos ampliarlos un poquito más, aunque ya los he comentado antes, porque sí que es importante a la hora de poder analizarlos dentro del país para luego poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y sobre todo una intervención que sea adecuada, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de problema de poder, bueno, pues son aquellos conflictos derivados del mal uso o abuso de poder físico o psicológico, que generan consecuencias desadaptativas dentro de los niveles del desacuerdo, ¿no? Pues desde leves hasta abusos, hasta asesinatos o guerras. El poder es una fuerza biopsicosocial que todo ser humano posee y que es la habilidad o capacidad de hacer desempeñar, actuar o producir algo en contra de la voluntad de la otra persona, ¿no? Entonces ponemos ahí ejemplos de un marido que no permite a su mujer trabajar dentro del rol de cónyuge. Un hombre de 40 años que se aprovecha de sus padres robándoles dinero, rol filial. En la ambivalencia, que es un estado de tensión interna que involucra una serie de sentimientos conflictivos hacia otra persona o cosa, pues por ejemplo el doble vínculo que vemos tanto entre madres e hijas, o bueno, generalmente madres. Un estudiante universitario, que es capaz de decidir entre estudiar arte y su pasión dirección de empresas, y que tiene otros proyectos más de empleo, ¿no? Por ejemplo, dentro del rol estudiante. Pero, por ejemplo, dentro del rol parental, un hombre de 62 años que está lista de esperar a adoptar con algunos problemas de salud y tiene la oportunidad de adoptar un niño, pero tiene el dilema de optar por asumir la responsabilidad completa o disfrutar de su fundación. Responsabilidad, que significa la obligación de cumplir ciertos requisitos o requerimientos sociales a través de conductas, tareas determinadas, definidas tanto por el individuo como la cultura. Y pues, por ejemplo, aquí sí que hemos puesto un padre de un recién nacido en una situación de desempleo que se siente ansioso y depresivo porque es incapaz de satisfacer aquellas necesidades de su hijo, ¿no? Por ejemplo, dentro del rol parental. Pero si nos vamos, por ejemplo, al rol conyugal, ¿cómo se debe sentir este padre, ¿no? Entonces, se pueden evaluar desde muchas áreas. Una trabajadora social de un servicio de protección a la infancia que tiene una cantidad tan elevada de casos que se siente incapaz de ofrecer atención de calidad a sus clientes, pues dentro del rol ocupacional. Dependencia, que es aquella condición de ser influenciado, controlado o apoyado por algo o alguien. Bueno, pues al final atendemos a muchísimas personas que tienen dependencia, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, dentro de la dependencia, no solamente al trabajo, tal, sino que estamos en el ámbito familiar, pues en el rol filial, un hombre de 33 años en una situación de desempleo, viviendo en casa de sus padres y depende económicamente de ellos. O dentro del rol de cliente o paciente externo, una mujer que delega todas las decisiones sobre su cuidado de salud en su médico, o en nuestro caso, por ejemplo, en el terapeuta, ¿no? Y que quiere que el terapeuta o la terapeuta decida todo el rato por él o por ella. Por pérdida, que es la ruptura permanente o total que sufre una persona por separación, muerte o distancia física de otras personas, o cosas por las cuales tenía una implicación emocional. Y además luego esto, que todo lo que conlleva, que es el proceso de duelo. Tenemos ahí el ejemplo de un hombre que lleva 20 años casado y se entera de que su esposa quiere divorciarse dentro del rol conyugal, o una mujer de 30 años que presenta una depresión severa a raíz de la pérdida de su hermana por un accidente de tráfico dentro del rol filial.
fraternofilial. Aislamiento, bueno, pues es que una persona que decide o no, alejarse por otros y estar sola, normalmente en respuesta por algo que ha sucedido en esa relación, pues un daño o por un tipo de factor estresante. Esta respuesta puede ser o bien crónica o bien situacional y, bueno, pues sí que es cierto que en el aislamiento puede darse como consecuencia de los diferentes tipos de personalidades, que ahí tenemos, por ejemplo, dentro del rol de la amistad, una mujer joven después de enterarse que tiene un VIH y que se aparta de sus amistades. Por opresión, que es la opresión o victimización, que se requiere las consecuencias que experimentan como resultado de la explotación o de uso injusto de la fuerza de la autoridad. Pues, por ejemplo, ahí tenemos el rol de amante, que una mujer es violada por un hombre con el que tuvo una cita, o dentro del rol miembro, que es un grupo de religiosos que es amenazado con la expulsión si se habla de una mala gestión financiera. El mixto, que sería cuando no predomina ninguna de todos los roles que hemos visto anteriormente y se describe por una mezcla de situaciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, el rol parental de tipo pérdida y aislamiento, que es un padre que pierde a su hijo y se aparta del resto, ¿no? Pues aquí tendríamos tanto la parte parental por la pérdida del hijo como el tipo de aislamiento porque es la persona quien decide alejarse. Y por último, el no especificado, que este código será usado cuando ninguna de las dimensiones anteriores sea adecuada para la descripción de la situación. Ok, pues ahora para que sea una clase teórica, que no podamos un taller práctico, ¿vale? Vamos a intentar, os vamos a exponer un caso y entre todos, vamos muy poquito, pues vamos resolviendo las dudas y vamos rellenando el ¿vale? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Sí. O sea, es cierto que se ha sido un poco teórico todo y lo hemos contado así como un poco rápido, pero bueno, porque es más interesante. Vale, os vamos a dar ahora de momento el caso para que veáis y demás, y luego os vamos a dar una fotocopia de las tablas, números, códigos, para que lo veáis y lo digáis y podamos regalar, ¿vale? Sí, hay una. Una persona. Sí. Pues lo leemos. ¿Lo lees? Sí. Bueno, pues. Ok, caso clínico de Alicia, ¿vale? Un encuadre profesional institucional, el trabajador social clínico se encuentra en una unidad de trabajo social de servicio público de salud. Se encuentra ubicado en el centro de salud de la primaria, se accede al servicio de escape. Motivo de consulta. Alicia es una mujer que accede derivada por su médico de cabeza, ¿vale? Servicio de atención de salud para intervenir una intervención social clínica por diagnóstico insomnio y sospecha. Alicia acude a la consulta solo. Cuando se pregunta qué quiere lograr en una consulta, afirma que se siente mejor emocionalmente para poder recuperar el control de su vida. Añade, quiere encontrar de nuevo sentido de vida y recuperar las ganas de vida. Cuando se le pregunta cómo define el problema que está en la consulta, afirma en primer lugar que no sabe. Tiene muchos problemas y te ha llevado a pensar que el problema es que ha tomado decisiones incorrectas en la vida y está pagando las cosas. ¿Vale? Bueno, tenemos los datos de identificación y tenemos ahí el género. Alicia y Alex, una pareja, ¿vale? En la que bueno, tienen dos hijos, Monse y Javier, ¿vale? Que tiene muy buena relación con sus dos hijos, ¿vale? Pero, bueno, la realidad es que quitando la buena relación con su familia, vemos que hay mala relación con el grupo religioso que pertenece, amistades, empleo, etc. ¿Vale? Y su expareja. Eso es. ¿Vale? Como podéis ver, los hijos no viven con Alicia, ¿vale? Sino que Alicia vive con Alex. ¿Sí? Entonces, los hijos son de Alicia, y Javier. Eso es. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda más sobre el genograma? No. Así que podéis ver
bueno, como podéis ver, Alex también tuvo una pareja, ¿vale? Que esta pareja fallece, bueno, que ellos dos están viviendo actualmente juntos, ¿vale? Y que Alicia no vive con sus hijos, ¿vale? Principalmente yo creo que estas son las cosas más destacadas dentro a nivel familiar y luego pues toda la parte. Viven con la abuela materna, ¿vale? Entonces... Alicia es una mujer de 45 años, nacida en México, residente en España desde aquí. Nació en Ciudad de México en una fábrica nuclear sexual de dos hermanos, una hermana menor y un hermano mayor. ¿Vale? Está sobre detallado para que lo vamos a hacer. Nunca tenemos tanta información. Evidentemente esta información no se recoge en la primera cita. A los 18 empezar con Javier, que realizan sus estudios universitarios como maestra. De esta unión nace un hijo y una hija que tienen actualmente 11 y 12 años de edad. Afirma que sufre malos tratos físicos y psicológicos por parte de su marido durante casi 20 años. Desde que tiene 25 años comienza a trabajar como maestra en un colegio público de educación primaria de su ciudad. Luego la ascienden a director y está en este cargo durante más de 10 años. Debido a la crisis económica que atraviesa el país, este colegio termina cerrando y se queda en situación de desempleo. Este hecho genera una intensa desesperación a Alicia, la cual es la sustentadora principal de su familia, porque Javier lleva años sin trabajar y sufre alcoholismo. Entonces toma la decisión de divorciarse. Se pone en busca de otro empleo como maestro, pero no lo consigue. El sistema educativo prioriza a la gente de menos edad. Buscó trabajo también como camarera, pero que este punto no tenía nada. Entonces se propone emigrar a Estados Unidos, buscando un futuro laboral y económico para que sus hijos puedan ir a la universidad. Envía a sus hijos con una madre que reside en Ciudad de México. Actualmente cursan estudios secundarios en un instituto católico. Intenta obtener una visa como turista para entrar a Estados Unidos, pero es denegada. Entonces decidió cruzar la frontera y por $1.500 a un proyecto. Tuve que caminar durante 4 días atravesando un desierto junto a otras 4 mujeres con muy poca comida. Una vez llegaron a la frontera de Estados Unidos, fueron encerradas en una casa durante 14 años. Y la mafia les pidió $2.500 a cada una para servir. Melissa y ninguna otra mujer tenían dinero. Dos de las mujeres más jóvenes fueron violadas repetidamente y otra mujer fueron golpeadas y dejadas por ser viejas y feas. Una de las noches, Alicia fue capaz de escapar junto a 2 mujeres más y regresa a México. Ese año Alicia conoce a Alex, un chileno viudo sin hijos que se encontraba viviendo una temporada entera. Al cabo de un tiempo se casan y se van a vivir a Madrid, España, con el objetivo de trabajar, comprar una casa y poder tener a sus hijos para que puedan estudiar en la universidad. Afirma que Alex es gentil y le trata muy bien, a diferencia del padre de sus hijos. Están durante 2 años en situación administrativa irregular en España. Luego obtienen autorización de residencia y trabajo. Entonces deciden trasladarse a Valencia porque Alex obtiene una oportunidad de empleo. ¿Hasta aquí alguna duda de estos antecedentes? Como buenos trabajadores sociales, hemos puesto lo peor. Sí. Pero es un caso real, ¿eh? Sí, es un caso real. Situación socioeconómica. Alicia tiene un nivel de instrucción correspondiente a estudios universitarios que no están homologados en España, por lo que consta como estudios primarios. Se encuentra trabajando en una fábrica de hace 9 meses. Tiene un contrato temporal, en que su contrato se establece que debe trabajar 40 horas a la semana. Su horario de trabajo real es de 8 a 5:30, con media hora de descanso, de lunes a 10, por lo que trabaja 45 horas. Cuando se le dice que si es consciente de que esta solución es ilegal, refiere que sí lo sabe, pero ¿qué es lo que toca? Hay mucha gente queriendo este trabajo y sin dejo. Además, las chicas de la fábrica son buenas conmigo y el jefe aprecia su trabajo porque soy seria. Desde hace 4 meses que su marido queda en desempleo, trabaja en una lavandería sin contrato de trabajo. Trabaja de 6 a 9 horas, de lunes a miércoles y los sábados y domingos de 10 horas. Trabaja un promedio de 65 horas. Alex. Efectivamente, que es con la pareja con la que vive actualmente. Alex se encuentra en situación de desempleo desde hace 4 meses, se encuentra en situación de desempleo, perdona, no, María. Alex también lo hace. Sí, Alex se encuentra en una situación de... Claro, trabaja de 6 a 9, sale a las 5 y se mete de 6 a 9 para... ¿Vale? De 8 a 5:30. De 6 a 9 trabaja la lavandería. Por eso trabaja 65 en total. $1.000 personas. Alex se encuentra en situación de desempleo desde hace 4 años. Se encuentra en búsqueda activa de empleo. Toda su experiencia laboral ha sido en el sector de la construcción, pero está buscando también en hostelería. Ha tenido 3 entrevistas de trabajo desde que está en desempleo. En las 3 le han dicho que no cumple con el perfil que están buscando. De manera sutil que buscan a personas más jóvenes en un perfil. Alicia percibe un salario en la fábrica que asciende de 300 mensuales, en la lavandería percibe 400. Alex percibe un subsidio de 400 que se distribuirá entre 6 meses. No disponen de ahora. El pago de alquiler de viviendas de 650, pagan
personal, y actualmente de 2 mensuales. El gasto en suministros es de 100 euros, aquí te envía a su padre un promedio de 350 euros mensuales para el sustento de sus 2 hijos y el pago de colegio. Teme que si la situación económica empeora no puedan continuar enviando este dinero y sus hijos a una ayuda. En términos generales, tiene unos ingresos de 1.765 y unos gastos de 1.208, por lo que la renta por cápita es de 248. Situación residencial, vivienda en régimen de alquiler, ¿vale? Arrendada, un tipo, populación de 2 apartamentos, 50 metros cuadrados, un dormitorio, nada. Bien, red social. Su red social está formada por su marido y 3 amistades. Su padre no vive. Su madre, de 70 años de edad, vive en México con su esposa. La relación con ella la califica de muy buena. Afirma que la quiere mucho y que la extraña. Tema que se enferme y ella no está para ayudar. Habla con ella y con sus hijos todas las semanas, no les ve desde hace 3 años. La relación con sus hijos la califica de muy bien. También los extraña mucho. Afirma que son la principal razón por la que hace las cosas y los que le hacen resistir los tiempos. Su objetivo es traerlos a España, que estudien una carrera para que tengan un buen futuro y sean. La relación con sus hermanas la califica de muy buena. Por eso en México hablan por Skype y no los ve desde hace 3 años. Tiene 3 amistades íntimas, 3 mujeres de su barrio a las que conoció nada más llegar a la vida. Una de ellas trabaja en la fábrica, donde se queda tomar algo después de trabajar los días, quedaban algunos fines de semana para ir. Ana también es católica, se tienen juntas a misa los domingos y la reunión de su grupo religioso que se tiene 2 veces a la semana para estudiar la Biblia y conversar. Afirma que tiene una buena relación con el coordinador de este grupo. Considera que es acude él a pedirle consejo cuando queda. Es mi psicólogo. Desde que comenzó a trabajar en la lavandería no tiene tiempo de salir con las amistades, tampoco va a misa ni las reuniones del grupo, porque está trabajando en esto. Siente que se está alejando de Cristo y esto le ocasiona culpa. Le gusta cantar, recibe que de las cosas que realmente, le hacen sentir bien y conocer con la belleza de la vida. Afirma que el arte es su mejor texto, porque le permite expresar sus emociones y ser realmente él. Cuando vivían en Madrid, cantaba en el coro de la iglesia. Desde que vive en Valencia no ha encontrado ninguno. Alex es hijo único y sus padres no viven. El resto de la familia extensa se encuentra en Chile. El contacto con ellos es esporádico, 1 o 2 veces al año, se llaman por teléfono, principalmente en festividades y cumpleaños. Tiene más 3 amistades íntimas en el barrio, cada uno de ellos tiene contactos en puntos. Bien, en cuanto a salud física, Alicia tiene diagnosticado por parte del Servicio de Salud los siguientes problemas: sobrepeso, migraña, tendinitis y insomnio. Tiene prescrito medicación para la insomnio desde hace 2 meses por su cabecera, no obstante, no lo toma por miedo a la infección, la cual considera pecado. No lleva una dieta equilibrada, no realiza actividad física desde hace 4 meses. Antes caminaba 3 veces a la semana. No fuma ni toma drogas. Toma una copa de vino de los 3 meses. Alex no tiene diagnosticados problemas de salud física. No lleva dieta equilibrada. Hace actividad física, sale a caminar 3 veces por semana junto a un amigo, pero sí es cierto. No fuma, toma 3 o 4 cervezas casi a diario, tiene antecedentes de abuso de alcohol, cuando se divorció. Este problema duró 4 meses. Considera que el consumo actual no es normal y le gustaría cambiar esto. Afirma que lo hace porque bajo los efectos del alcohol se siente mejor, porque ayuda a no pensar tanto. Situación administrativa: disponen de permiso de residencia de trabajo, no obstante, en menos de 1 año han de renovarlo y para el día de disponer de ingresos económicos estables, ¿vale? De lo contrario, quedarían en situación irregular. Si Alicia desea traer a sus hijos a España, necesita disponer de un promedio de ingresos de 2.000 euros mensuales para que acceda a las funciones. ¿Vale? Otros aspectos, perspectivas conductuales, afectivos y formativos. Durante la primera entrevista, Alicia llora durante todo el tiempo. Afirma: creo que he perdido la cabeza. Estoy pasando por cosas horribles y ya he llegado al límite de mis cosas. Siento que no valgo nada ni para nada. No tengo tiempo para dormir ni para comer. Además, no me entra nada. Tengo migrañas casi a diario y dolores. Resisto el trabajo gracias a los analgésicos. Recuerda mi vida anterior y no consigo entender cómo he podido perder tanto. Tenía sueños. Solo hay una cosa que hago bien: trabajar, trabajar, trabajar. Trato del dinero es poco. Si fuese rica, se acabarían todos. Mi marido ha perdido su trabajo y ahora se dedica a beber. No puede ni con sueldo. Solo quiere dormir. Consigo sacar de donde sea para mandarles algo de dinero a mis hijos. Además, no puedo permitirme dejar de trabajar. De lo contrario, mi situación legal en el país corre peligro. Echo de menos ir a misa en mi ciudad. Te encantaría todo el mundo cantando y ayudándose mutuamente. Me siento como si estuviera en otro planeta. Es más duro de lo que se ve en las. Echo mucho de menos a mi tierra y mi familia. Desde que su marido quedó en desempleo, se siente deprimido y ha comenzado a buscar trabajo. Ella desde entonces ha comenzado a sentirse deprimida, que siente angustia.
está como cayendo en un pozo del que tiene no poder. Yo la consecuencia y siente momentos que no vale para ti. Ha perdido 10 kilos de peso en los últimos 2 años. Afirma que tiene problemas para dormir, que cuesta quedarse dormida y se despierta 2 horas más temprano a la vida. Se siente agotada todo el día. Afirma que con frecuencia siente que va a ser capaz de llegar al final del día, porque no tiene éxito. Está todo el tiempo pensando en los problemas y le cuesta concentrarse en lo que está haciendo. Tengo la cabeza en otra parte. El otro día casi me atropella un autobús porque está desfasada. Afirma, refiere que necesita hablar de sus sentimientos, desahogarse y sentirse apoyado, pero no dispone de momentos para ello. No tiene tiempo para quedar con sus amigas y su marido ya tiene bastante con los. Alex afirma que se siente don nadie, que no puede soportar estar en desempleo y que una mujer no manda. Salen de casa en ocasiones imprescindibles para evitar encontrarse con personas que sepan que estoy en paz. Esta situación le genera. El marido no realiza actividades domésticas, desde siempre asigna cosas a su trabajo. Se siente frustrado por tener la casa sin entender. Se siente culpable por no poder atender a su marido, haciendo alusión a la realización de actividades domésticas y las relaciones sexuales. Afirma que a la vez siente que él debería ayudar, ya que él no está trabajando, debería de colaborar solo en la casa, no esperar a que ella lo haga. No es capaz de decírselo para no hacerle sentir peor, porque se encuentra deprimido, pero lo piensa bien. Su pareja tiene 2 o 3 discusiones semanales por los problemas sexuales, por las tareas domésticas y porque Alex lo hace. Alex, por su parte, afirma que no hace nada, que no se siente con ánimos para él. Añade que además no lo hace porque siempre lo hago mal, y luego es doble trabajo para mi mujer. Lo hace. Alicia teme que los conflictos se perpetúen a tiempo y se rompan. ¿Qué os parece? Bueno, pues no tiene nada. ¿Cómo? Hay demasiada información, ¿vale? Para que sea más fácil. Pero el ejercicio normalmente no contamos con tanta información. Primero, el primer día, ¿sabes? Sí que es cierto que basándonos en estos datos que os he mostrado, ¿por dónde empezar? ¿No? Hacer esta evaluación y diagnóstico, centrándonos siempre en la parte de evaluación y diagnóstico. La evaluación no la damos, pero la parte de diagnóstico, ¿por dónde empezaríais para empezar a intervenir? Por eso también, aunque la primera demandante quien hace la demanda es Alicia, sí que es cierto que luego se verbaliza cómo Alex también interactúa, porque también se mantienen sesiones con Alex. ¿Alguna idea más? Bueno, pues os acabamos de dar, ¿vale? Las tablas para rellenar, lo siento, porque te salió al revés. Se ve pequeño, ¿vale? Arriba, en el borrador de arriba, sí. Vale, vamos a empezar con el rol 1, vamos a empezar por Alicia, ¿vale? Con el factor 1, ¿vale? Ella va a poner en la pantalla los roles para que los tengáis, no, cuando vienen explicados, creo que así con los ejemplos más fácil. ¿Vale? Ponemos el rol, ¿vale? Lo vamos a hacer a nivel código, lo vamos a hablar para que sea más fácil para todos. Sí, luego ya os explicamos también un poco lo del tema de la codificación, que os interesa, pero de momento vamos a dejar la codificación porque si no nos vamos a liar bastante. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, lo primero que tenéis son las 4 tablas, no por cada tabla, ¿vale? Aunque nos vamos a centrar de momento en la primera. Y luego os he añadido como anexos todos los roles que hay, ¿vale? Con el código. ¿Vale? El factor 1 con todos sus códigos, aquí los códigos a nivel rol. Después os he añadido los códigos del factor 2, ¿vale? Y si hay discriminación o no. Vamos poquito, ¿vale? Del caso de Alicia, el primer problema para vosotros, ¿cuál? Nos podemos equivocar. Que no os detengo. No se dice, ¿eh? La siguiente. ¿Ves bien? ¿Qué dices? ¿Veis bien? ¿Damos un poco de luz? Sí, ¿verdad? A ver, sí, porque Mejor. encima me impresa un poco de luz. Voy a hacer. Ok, ¿cuál es el primer, desde vuestro punto de vista? Dentro del rol familiar,
¿Cuál consideráis que del rol la social. mayor dificultad que tiene La situación emocional, está lo que la pedir ayuda. ¿Qué más? Situación emocional, ¿vale? Si lo vemos a nivel roles, tenéis justo- Eso es. Porque al final, a nivel emocional, entraría dentro del rol de salud. ¿Vale? En el rol conyugal, ¿qué dificultades vemos que está teniendo ahora mismo Alicia? ¿O cuáles son las que ella considera que de intentar que la pareja mantener la función de su pareja, ¿no? Y las necesidades de su pareja a la vez que ella como pareja se tiene también que cuidar más. efectivamente? Ahí, yo creo que dentro del rol familiar hay dos roles claramente dañados. Sí, ¿cuál es el otro? Ese es el conyugal. Bueno, hay el El parental, efectivamente, porque por desgracia, como buenos terapeutas familiares, y el problema del rol parental unido al rol judicial, en el caso en este está, se puede ir al pareja y se puede dañar. No lo puede traer incluso con la situación económica que tienen, los niños también se van a ver afectados porque se ve la situación incluso de poderle sacar del colegio, que está pagando, ¿no? Y de no poder enviar dinero a su madre para que pueda proporcionarle esto a las necesidades básicas. Ok, entonces, primer problema, rol conyugal, ¿no? En el primer cuadrito iría el rol conyugal, ¿vale? Efectivamente. Podéis poner el rol conyugal o el código 12, los códigos es una cosa más de entender a priori. No cabe, así que, ¿vale? Rol conyugal. Vale, ¿y ahora de qué tipo? Debajo de la tabla tenéis todo, las primeras dos columnitas, que no las leo yo, porque después, cuando imprimí al revés sin querer. ¿Vale? ¿De qué tipo? De poder, ambivalencia, responsabilidad, dependencia, pérdida, aislamiento, opresión o mixto. No sé si queréis que volvamos a explicar alguno. Mira, el mixto es cuando hay diferentes tipos de dificultades dentro de los roles. ¿Vale? Pues, por O sea, ejemplo, cuando se juntan dos. efectivamente. ¿Vale? Por Cuando se ejemplo. puede juntar, por ejemplo, el de dependencia con el de responsabilidad. Por ejemplo. ¿Bien? Pero sí que es cierto que... Por ejemplo. Bueno, yo pensaba Que no, Sí, que no. Hay otra. Es ese. Vale. Se hace duda. ¿Te lo pillado yo? Les estaba haciendo pensar un poco. Vale. Ok, bueno. Fenomenal. Tenemos Muy interesante. rol conyugal de tipo mixto, efectivamente. Bien, Pero claro, sí que es cierto que por qué creéis que es ambivalencia y cuál es dependencia. Ya que hablo chivado, por lo menos que podáis identificar el por qué son de tipo mixto. bueno, a mí me parece Sí, por claro, favor. No, claro, ya por vemos. Somos favor. cuatro. Vete aquí de- Somos cuatro, de verdad. no, yo por lo que decía antes, ¿no? Ella tiene que estar doble con su pareja, ¿no? El doble vínculo. Siento que quiere que se posicione como no víctima, pero a la vez siente que le tiene que rescatar como quiere, pero no puede. ¿Y el de dependencia? Porque aquí también hay una dependencia. Emociona. Bueno, y yo también pedía como pero no creo. El volver a pasar por el mismo paso en su primera relación con Javier. Javier. No, con Javier. Efectivamente, al final estamos hablando de que está repitiendo patrones, ¿no? Javier venía de ser una persona que no trabajaba, que también tenía problemas con el alcohol, y ahora mismo está repitiendo los mismos patrones sales, ¿no? Que era algo que ella se había fijado en él precisamente porque era algo totalmente diferente a lo que venía viviendo.
¿vale? Pero es, al final no hay reciprocidad. Si estuviéramos en el país ideal, sería dependencia. Es lo que tenemos que entender y lo que nos da esta herramienta. ¿Vale? Si estuvieras analizando a Alex en el rol conyugal, ya dependencia. ¿Eh? Tenemos que entender que eso es, aunque mide lo relacionado, igual. Si estuviéramos haciendo el país de Alex, no sé, aunque hubiera también una disfunción en el rol conyugal, no es la misma que tiene en este caso. Efectivamente, Alex es que depende de Alex. Eso, pero también emocionalmente y entonces siempre. Sigamos con Alicia. Vale. Perdonar, entonces mi impacto, me parece, Es un mixto. Es un mixto de ambivalencia Y de dependencia. dependencia. Sí, ambivalencia y dependencia. Es mixto. Vale, si nos vamos a la tabla de severidad. Que la tenéis al lado, ¿vale? Es baja, moderada, alta, muy alta o catástrofe. Es baja y creo que bien explicado un poquito más abajo. Espera. ¿Dónde viene el tema de...? No, viene más abajo. ¿Sí? No. No, esto, vamos a ver, esto no va a ser cosa de hoy. Hoy, con que os suene el nombre, me voy contento. ¿Vale? La severidad se mide por el tiempo No, que lo prolonga. no, la severidad es como el grado de intensidad, es decir, el grado que está sufriendo Alicia. Vamos a poner para ver, está buscando Ana. Es desde su ojo. ¿Vale? Y entonces está baja, es decir, no me impide para ejercer ese rol, o muy alta, me impide totalmente para ejercer ese rol, o ya catastrófica, que es cuando ya no vamos a poner que estamos en el rol conyugal, ya hemos visto el tipo y ahora vamos a ver la severidad, ¿vale? Tipo mixto, vamos a ver la severidad. ¿No te lo tienes? ¿Vale? Sí que bien. Si no, en la carpetita. Y pondría muy alta, ¿no? Porque la experiencia subjetiva de ella es que no puede comer, no puede, no tiene tiempo de nada, parece que está ahí como al borde del abismo. Efectivamente, todavía no la incapacita al 100%, que sería muy alta. Aparte que el Vale, tema económico en 6 meses, ¿no? Pero estamos en el rol conyugal, ¿no? Es desde Claro, su ahora relación con su marido. Estamos en el rol conyugal. Eso es, estamos en el rol conyugal todavía. Esta línea solo va sobre el problema del rol conyugal. Desde la perspectiva de ella, moderada o alta, moderada. O sea, si yo viera al hombre, lo vería con la mujer. Seguramente sería diferente. De hecho, luego vamos a poner la tabla de un. Bueno, pero ella dice que iba a no sé, todavía no se plantea separar, pero está en ¿vale? Entonces es alta. Es decir, es una realidad alta. un poco subjetiva, ¿no? A ver. Bueno, ya sé que todo es subjetivo, tanto también incluso por la relación. No lo vas a ver igual que otro, tengámoslo claro, ¿vale? Pero sí es cierto que, bueno, por lo menos nos están dando por primera vez unos índices de poder aplicar, ¿vale? Duración, ¿desde hace cuánto? ¿Desde cuándo empiezan los problemas en el rol conyugal? 4 meses. Desde que pierde el trabajo, y más hecho. ¿No? Unos 6 meses. Vale, y luego, bueno, pues vamos a marcarnos ya como terapeutas, aunque esto no viene en el rol, ¿vale? No viene en el país system. No lo había. Fenomenal. Mira, tenemos aquí ya los grados de severidad, ¿vale? Es que no los había incluido en Muy borrado. Vale, severidad baja, el problema implica algún cambio en la situación de la persona, pero no es percibido como disruptivo para ella. ¿Vale? Severidad moderada, el problema es disruptivo para el funcionamiento de la persona, pero el estrés no está deteriorando el funcionamiento. ¿Vale? Severidad alta, el problema está caracterizado por cambios en las situaciones de la vida o muchos áreas. ¿Vale? Se recomienda la intervención en. Y muy alta, el problema implica algunos cambios dramáticos y la persona se encuentra en un estado claro de. Se recomienda la intervención y severidad catastrófica. Bueno, son cambios repentinos y negativos que se escapan del control de la persona.
Vale, y aunque esto no forma parte del PAI System, ¿cuál sería vuestro objetivo como terapeuta? La intervención o la derivación y el resultado. Es decir, esto ya nos va a marcar, cuando acabemos de hacer la tabla, ¿vale? Nos va a marcar no solo el problema, no solo cuán de urgente es tratarlo para hacer la escala de cuál hay que tener, sino también el objetivo, la intervención que se va a hacer, o el resultado esperado. Totalmente que cuando acabemos de hacer esta tabla, tenemos el plan de trabajo. ¿Vale? Eso es la clave de este sistema. Ok, segundo, aparte del después del rol conyugal, que habíamos dicho, El parental. el rol parental. El parental, efectivamente. Habíamos dicho, ¿no? Cuál es la relación que ella mantiene con su hijo. Entonces, ¿qué tipo creéis que se pueda poner? Sí, puede ser. Vale. Entonces, vamos ahora con el tipo de rol que tiene dentro del rol parental. El tipo de rol. A mí me ¿Perdida? Vale. ¿Y veis alguno más? O responsabilidad. Efectivamente, ¿vale? Entonces, de nuevo sería también un tipo mixto de responsabilidad superior. Vale. Y este, sin embargo, ¿qué severidad tiene para el funcionamiento de la lista? ¿Es el problema principal de Alicia, según la descripción que dio? Ella viene por eso. Efectivamente, no es la prioridad que nosotros le demos, la prioridad que Alicia tiene. ¿Por qué acude a consulta? ¿Vale? Para nosotros sería más lógico, ¿no? Tanto terapeutas como trabajadores sociales, que muchas veces esto lo vemos, no, porque cada uno al final tira de su profesión y tiene una profesión de base. La regulación, el no sé qué, nosotros ya estaríamos en crisis con trabajadores sociales. No es el problema por el que ha traído a Alicia entrando en despacho. Efectivamente, de hecho, al final, una de las cosas buenas que tiene el país no es solamente se refleja lo que podemos ver como terapeutas, sino también cuáles son las principales demandas de la persona o de la familia que atendemos, ¿no? Y sobre todo que lo recoja a nivel individual. Eso es lo bonito, ¿no? Que después tú lo puedes unir y hacer la intervención a nivel familiar, pero sobre todo recoger cuáles son las necesidades de cada persona. Entonces, según Alicia, ¿qué severidad tendría? 2 y 3, moderado. Ponderado. Pero también depende del profesional que lo vea. Seguramente, y ahí entra la subjetividad del caso, que no lo voy a ver, yo no lo voy a ver igual que ella, pero tampoco lo voy a ver igual que ella, que sí fue lo que yo trabajo. Es que es así. Ok, severidad, duración. Desde los 10. Sí, hace 3 años. Hace 3 años. O sea, fijaros que a veces creemos que hay una relación directa entre el número de años y la severidad, y este es el caso claro de que no es verdad. ¿Vale? Bueno, la capacidad de afrontamiento que está ahí, también está superior, medio, adecuada, poco adecuada, inadecuada. No, antes no lo hemos hecho dentro del programa. Antes era poco adecuada, es estresada por ello y no tenía una gran capacidad, y por eso que acude a terapia, claro. Porque eso es importante. O sea, ella acude a tu despacho porque no tiene esa capacidad para mejorar la cosa, ¿vale? A lo mejor para esto sí que tiene capacidad, o ya te dice, solo hago para trabajar. A ella no le preocupa. Ya sabe qué trabajo va a tener. Si no es en la lavandería, será de camarera, y si no, no sé qué, no le preocupa tanto. ¿Vale? Aunque nosotros como trabajadores sociales ya estamos con las alarmas. A ella no le preocupa tanto para trabajar mal, lo sabe. Efectivamente, y sí que es cierto que esa capacidad de afrontamiento también se tiene en cuenta las fortalezas. Yo creo
recoge aquellas dificultades que tiene, sino cuáles son las fortalezas que tiene Alicia para poder enfrentarse a esta situación. Que esto es muy interesante, ¿no? Pues porque al final vemos dificultad, pero muchas veces nos quedamos centradas en esas dificultades y que luego no vemos todas las fortalezas que tiene la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que no lo hemos hecho, Alicia en el rol conyugal, ¿qué fortaleza tendría para poder sacar adelante este matrimonio? No hay, aquí en Fortalezas no hay una. Vale. No, esto es algo que es totalmente subjetivo, efectivamente. Vale. Bueno, que conecta, ¿no? Una de las fortalezas que ella se da cuenta Es conocedora. de que está creciendo. O sea, es Que pide conocedora ayuda. y tiene experiencia. Efectivamente, yo creo que sobre todo es que al final ella también tiene motivación para poder salir adelante de esta situación y por eso también pide ayuda. Entonces, al final, su mayor fortaleza para enfrentarse a ese rol conyugal es ese, ¿no? Y en el rol de... Y en el rol parental, ¿cómo creéis que es su capacidad de afrontamiento? Porque ella está tan tranquila cuando ya este sector Claro, lo que has dicho tú, que es muy trabajadora, ¿no? O sea, que el tema económico, que es lo que nos agobiaría a nosotros, ella asume trabajar más horas y de lo que sea. O sea, y si no los pueden traer, los van llevando bien. Pero porque ella ve el cuidado en lo monetario, no en el, No, en el vínculo. ahora mismo no. No sé si habéis visto los talleres de aquí, pero efectivamente la única manera de cuidar que tienen desde aquí es lo económico, pero sí es cierto que ya no deja de estar en contacto, de llamarlos, de tal, de cual cosa. No hay roce. Efectivamente, al final, quien hace ese cuidado no es la abuela, pero sí que es cierto que al final ella, por eso tiene la dificultad en el rol de responsabilidad, pues porque al final ella no se ve, bueno, si se queda sin trabajo, al final no puede mandar ese dinero, ¿no? Incluso también veíamos en el de pérdida, ella también ha perdido a sus hijos, ¿no? Entonces, al final, ella, una de las fortalezas que tiene es que al final sigue mandando dinero, ¿no? Y es la única manera que tiene para poder hacer frente a esa dificultad. Entonces, a pesar de ver que vemos muchas dificultades, la fortaleza que tiene es esa. Por lo tanto, es una capacidad de afrontamiento adecuada, porque ella no deja de mandar, pero da igual trabajar con una cosa que demanda que 65 horas a la semana. Esto recordemos que el sistema se está derrumbando porque si la pareja se rompe, no es viable económica. ¿Vale? Porque mucho que si los dos trabajando no había problema. Si los dos trabajaban no había problema. Ella ve mucho mayor dificultad. Si la pareja se rompe, todo lo demás se va a deshacer. ¿Vale? De hecho, ya está pasando. ¿Y veis ¿veis alguna distinción más dentro del rol social? Dentro del rol social, ¿veis alguna distinción más? ¿Alguna dificultad, problema que Alicia mencionaba? A donde El rol, a la parroquia de... eso es, el rol miembro. Efectivamente, ¿no? También ella pertenece a una asociación entre el canto y la parroquia que también lo ha perdido. Efectivamente. Ahora mismo, toda su parte más social está en la vena comunista. ¿Y qué tipo de problema es? Ambivalente, dependencia, aislamiento. ¿Vale? ¿Y qué grado de severidad? Ha roto con todos. No me acuerdo de lo que decía. No, No. sobre todo con Más que ella baja. seguía quedando con 3 amigas principalmente, pero sí que estábamos hablando del grupo religioso al que pertenecía, ¿no? La parte del coro y la parte que hacía a nivel espiritual. Pero ahí sí que salía, ¿no? Pero es, o sea, podría pensar que es baja, pero en realidad ella le da como mucho espacio a la creencia, porque al inicio dice que te está pasando todo Efectivamente. esto, para ella no, Sí, de hecho, ella menciona algo así como que algo del Cristo. Sí. Sí.
Eso es, se está alejando. Se estaba alejando de Cristo. Es verdad ¿no? que no la está invalidando. Es una cosa baja. A nivel de creencia, como que se lo merece. Sí, sí, ahí dice que se está alejando de Cristo, en este caso, no sé exactamente lo podemos Sería buscar. culpable por no Sí, creer que está eso. algo. Eso es. ¿Vale? Eso es. Sería Moderada alta. alta para ella. Moderada y alta está ella. Sí. ¿Vale? A ver, hay cosas que son, pues, positivas. Porque, pues, seguramente para un terapeuta que sea más alto, que no. Ahí entra la subjetividad. La cuestión es que podamos identificarlo. La cosa es cómo lo identifica ella y cómo para ella es importante. Eso. Efectivamente. Vale, entonces hemos dicho que es moderada alta y la duración. Desde que se trasladó de Madrid a Valencia. Eso es, sí, justo ahí es cuando pierde. Entre 1 y cuando 6 meses, que lleva 3. lleva 3 aquí. Bueno, pues siempre llena. Su capacidad de afrontamiento falta y otra fortaleza, que siempre se olvida esa parte y ahora no. Capacidad de afrontamiento. ¿Qué capacidad de afrontamiento tiene Alicia? Capacidad de afrontamiento. Gestionada, superior al promedio, adecuada, poco adecuada, inadecuada. ¿Para qué más? Es difícil, ¿no? A ver, Marcarlo. Porque creo que habéis creo que ya identificado los vale. problemas, que ya con eso yo ya me doy por válido, ¿no? A ver, al final es cierto que esto es práctica. Cuando hicisteis el primer informe social, ¿cómo salió? Efectivamente, lo que es la primera ficha de terapia. Efectivamente. Bueno, social o familiar, es decir, que es que al final es cierto que esto tiene su complejidad. Y por no hablar de códigos, ¿eh? Porque Vale, estamos los hablando códigos- del código 1280.3441. O sea, El código otro que vamos a saberlo. A mí me es ambientalmente. Podría pensar que es poco adecuado porque podría ser más proactiva en buscar otro espacio, ¿no? Pero a la vez todo lo que le está invalidando en este momento como que le impide mucho poder llegar a esto, pero que a la vez es una necesidad bastante crucial para ella para estar bien. Entonces, no es que tenga un afrontamiento inadecuado, no es que en este momento es el que decía. Claro. Y que dentro de su situación, sobre todo, ha conseguido establecer amistades en el trabajo. Es decir, que es cierto que, aunque no tenga ese grupo religioso, está estableciendo también otras vías de relacionarse, ¿no? Entonces, bueno, y que sí es cierto que cuando uno tiene una pérdida, porque de Matías Valencia, ¿vale? Pero obviamente pierde esa relación, se pierde relación con el grupo, todos nos ha pasado, ¿vale? Pero igual que hizo relaciones con alguien, yo podría hacer. Creo que Pero es que ahora en su escala de... no he suplido ni. Eso es que efectivamente, entonces, seguramente tenga una capacidad de afrontamiento adecuada, Pero pero no es prioritaria. Esta mujer tiene que tener como mucha resistencia, ¿no? Eso que comentabais de México, Como pasar a, ¿no? O sea, como efectivamente. que ha pasado, o la separación de su marido, o sea, me parece que es como una luchadora nata, ¿no? Que es una debe tener- fortaleza. Sí, sí, Es una fortaleza. que va a ir encontrando la Porque vida ya no para- es el de allí, es el viaje de llegar aquí y siempre ha salido. O sea, ojo. ¿Vale? Sí que es cierto que nos quedan 8 minutos, ¿vale? Para que sean y media, porque es cierto que como... ¿A qué hora? A ver, nos ha dicho si Son podéis. 5:30. Vale. Pues Claro, vamos al entonces- PowerPoint. Pero vamos, que. Vale, vamos. El PowerPoint de este rol de Sí, cada uno y los ve efectivamente, en el PowerPoint. bueno, Los tienes aquí. sí, Fenomenal. sobre todo para que Visualmente. por lo menos también podáis ver, aunque no todos entendemos nada, pues también las otras, el factor 2. ¿Está pasando? Pero está conectando ya. No, no, no. Ah, pues a lo mejor ha sido. Ah, ya pasa. Nosotros no te hemos llevado aquí para que Me paso de tiempo. Vale, pues Joder, como podéis ver, aquí tenéis el país tanto de Alicia,
efectivamente, ¿vale? Para comentar un poco también el resto de factores, cómo estarían y que por lo menos os vayáis con ello también. Y luego pasamos también al rol social de Alex y así lo comparamos un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del factor 2, ¿vale? Pues una de las dificultades que se encontraba, por ejemplo, era el empleo inadecuado, ¿no? Que ese era su principal problema y por el que acude también a la consulta, ¿no? Recursos económicos, ausencia de sistemas de apoyos afectivos y el grupo religioso de nuevo, ¿no? Porque aquí sí que es cierto que aparece como dificultad ambiental a nivel de tiempo y de agotamiento físico, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual, de nuevo, se clasifica entre muy alta, baja, en función también de cómo Alicia lo expresa, ¿vale? Y de nuevo se vuelven a poner las fortalezas, ¿vale? Que es en el apartado este rojo, que son los recursos, ¿vale? Que tiene Alicia para poder experimentar. Entonces, sería igual que hemos hecho con el rol social, pero aplicado en el rol ambiental. ¿Tenéis alguna duda de...? Muchas. Claro, pero la tabla Vale. cambia, ¿no? Efectivamente, de hecho, La tabla es diferente. os hemos dejado Ya hay rol. las otras Pasamos tablas. directamente al tipo, pero las tenéis detrás de cada... Vale, entonces igual cambiaría así. Y el tema de la codificación, que como decía antes, pues también está puesto aquí, ¿vale? Efectivamente, para que os hagáis una idea, el problema es que tenéis los código es 12, 80 es el tipo, voy a empezar en La 3, seguridad, 4, poco adecuada. Y estos códigos no los sabes. no, No. ni de broma. No, Ni de broma. no, de hecho, pero los códigos, los veis son los numeritos que... Mira, si veis, son los numeritos que proceden. Entonces, simplemente hay... Ujú. Sí, 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 Efectivamente, Claro, solamente efectivamente. Es, primero, es el rol, ¿cómo se queda? Rol conyugal, que es el 12. Y luego seguido, el mixto, el que es el mixto, que es 80, el 8. Y el cero, bueno, el 80. ¿vale? Bueno, Entonces, punto, y luego ya empieza, claro, es la unión. A ver, eso lo vamos a explicar ahora, pero pasaba pues me puse ¿Vale? El factor 3 pues sería igual, sí que es cierto que aquí ya incluso en la parte de evaluación más extensa, ¿no? Se incluiría el informe, pues ahí sí que podéis poner que tiene presión mayor, tal, según esto es el importante. pie 11 o... Esto es importante, ¿veis? Si la de profesional o la de cada chica, ¿vale? No es lo mismo que de un cliente que realmente haya un. Y los códigos que se usan en estos ámbitos es o bien el pie 10 o bien el DSI, ¿vale? Son los que se están usando en este caso. pero cuando esto Claro, Cuando es profesional. cuando lo detecta Claro. el claro, efectivamente. ¿Vale? ¿Vale? De hecho, ella lo dice, tu Ella profesional, tiene el médico de medicación. cabecera. Ella tiene medicación, por lo tanto ya ha ido al médico y lo ha dicho un profesional de que Alicia tiene depresión y tiene insomnio, ¿vale? Porque toma medicación para ello. No la quiere. No la quiere tomar, pero la tiene. ¿Vale? Y aquí pone factor 3, apaga el cuadro, ¿vale? Sí, es el 4. Es el cuadro, Romy, ¿vale? Vale. Que es las condiciones de salud. Después de los dolores de cabeza, aunque bueno, también hay temas de no comer bien, hay más cosas, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Pero era para ver que uno lo ponía ahí. Y luego veíamos también el rol social de Alicia, ¿vale? Y, por ejemplo, en Alex, sí que Este es es el cierto rol social de alguien. que el funcionamiento del rol social es diferente. Pues, por ejemplo, para Alex vemos que uno de los problemas identificados que tiene es el rol ocupacional, ¿vale? Y por el otro lado, el rol conyugal, que es de dependencia, no sé por qué pone esto, pero él es de dependencia, como habíamos comentado, ¿vale? Y que salta porque es por la situación económica. Sin embargo, dentro de las fortalezas de Alex sí que ahí vemos que tiene poco adecuadas. Es decir, que su capacidad para poder enfrentarse a esa situación no es tan adecuada como, por ejemplo, la pueda tener Alicia. ¿Por qué? Sobre todo por el tema del alcoholismo, el salir de esa dependencia. Pues, y también tenemos que tener en cuenta que Alex no tiene. Efectivamente. Entonces, no identificada. ¿Vale? Por eso es bueno, personal. igual, pues analizan de nuevo las situaciones ambientales, las de salud mental y salud física, ¿vale? Y sobre todo, quería ir a esta parte de aquí que, bueno, después de esto, o sea, que toda la evaluación diagnóstica, ¿vale? Pues Alicia, que sufre un desajuste psicosocial agudo de severidad alta, determinado funcionalmente por problemas ambientales de tipo económico-laboral. Los problemas económicos laborales tienen una etiología principalmente estructural. El bajo nivel de apoyo social disponible y los problemas de funcionamiento del rol parental
son factores que han contribuido a intensificar el desajuste y este desajuste ha ocasionado principalmente las siguientes consecuencias: problemas en el funcionamiento de los roles conyugales, interpersonales, barreras de acceso a la red social de apoyo, participación social y el ocio, la disminución significativa del rendimiento laboral y la depresión mayor. ¿Vale? Al final es poner en palabras todo lo que hemos visto en la Todo lo tabla. que hemos visto. Efectivamente. Efectivamente, ponerlo. Al todo. Sí, lo hemos dejado. Vamos al PowerPoint. Codificación. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Y conclusiones. Aquí, ¿vale? ¿Qué nos aporta esta herramienta? Que es verdad que a priori parece un cacao, ¿vale? Pero nos ofrece diagnósticos sociales y funcionales para los terapeutas, ¿vale? Diagnósticos relacionales. Hasta ahora no había ninguna herramienta que me diera un diagnóstico relacional, que es lo que trabajamos los. La relación tanto con nosotros mismos como. ¿Vale? Creo que esa es lo que marca la diferencia. También que es una herramienta probada, validada y estandarizada por la Asociación Americana de Orientación. Nacional Americana de Orientación, ¿vale? Y nos hace planes de trabajo con la actividad. Por lo tanto, vamos a saber siempre cuál es la prioridad y por dónde tenemos que trabajar. Creo que estas 4 conclusiones hacen que esta sea una herramienta muy precisa para nosotros. Sí, yo creo que estas son las 4 principales claves con las que os queríamos aportar, ¿no? Explicando el país. No sé si tenéis alguna duda, pregunta, muchas. Claro, Venga, vais venga. estamos. Fenomenal. Venga. Habéis dicho que es mayor que 18 años. Sí. Pero si yo llevo familias menores, entraría o solo Se le podría harías a los a los padres. a los padres, ¿vale? Realmente la validez de las de los menores hace que hay un margen de error. A lo mejor en algún momento cambia Ojalá. y se puede aplicar, ¿no? Y Ojalá. sería estupendo porque al Por lo final, menos 14. al final esto igual se puede aplicar también a menores, pero es cierto que al final la situación de los menores es diferente. Un adolescente adulto, bueno. Sí, o sea, lo ideal, yo espero que Adolescente parentalizado. yo espero que en esta revisión se barajaban en esta revisión. A ver, al final, pues es la tercera revisión de una herramienta que en España todavía no se conoce, pero Y que es yo creo relativamente nueva, que está en los anuncios 30. Eso quería ligar con la pregunta de cómo es que en trabajo social podría, ¿no? me Bueno, gustaría saber. En trabajo social, ¿cuántas cosas os habéis enterado que a día de hoy estáis aplicando? Me parece que son cosas con más Nuestra herramienta herramientas Es propia. propia. ¿no? Y cuando que veces no, hay como una y eso es lo que se acerca más A un diagnóstico. a un Al diagnóstico. final Diagnóstico científico. Al final es cierto que el trabajo social es como algo nuevo, ¿no? Aunque lleve existiendo toda la vida, es algo nuevo y Eso efectivamente. es, no profesionalmente, sigue estando vinculado. Pero yo creo que más que el trabajo social es que creo que es algo relacional, o sea, y que también los trabajadores sociales, yo soy muy enamorado, que podemos aplicarlo, terapeutas, podemos aplicarlo, educadores, creo que es una herramienta, y psicólogos, creo que es una herramienta bastante versátil, sobre todo a nivel relacional. Todo lo que trabajemos a nivel relacional es una manera de sistematizar y de crear unidad, ¿no? ¿En qué momento lo aplicáis? Porque, por ejemplo, ¿no? O visualizarlo, tenéis una familia o aprendiste a vez, Eso. ¿en qué momento pasáis el cuestionario? Vale. No es un No es un cuestionario, cuestionario, es lo herramienta. efectivamente. Nosotros, Porque marca tu trabajo, ¿no? efectivamente, durante las 2 o 3 primeras sesiones estamos recogiendo datos, ¿vale? Y haciendo hipótesis. Y en ese momento, la primera sesión está recogiendo datos. Y entre la segunda y la tercera sesión, ya se supone que tienes que tener información para completarla. Y si no, vas en esa tercera sesión dirigiendo para poder completarlo. Pero lo haces con la persona. Sí. 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 Efectivamente. A ver, no es cuestionario, pero sí. Pero, o sea, me refiero, le explicáis lo que se va a hacer. Bueno, nosotros normalmente yo lo que le digo es, mira, vamos a hacer primero un diagnóstico para ver cómo te puedo ayudar. Y entonces yo no le digo, vamos a aplicar el País System, no sé, sale corriendo. Pero, bueno, sí es cierto, y entonces en esa tercera, entre la primera y la segunda sesión, intento recoger todos los datos posibles, ¿no? La síntesis exhaustiva que hemos leído, y esta era muy extensa, naturalista, ya vas
en dos sesiones todas las informaciones, sí. Pero consigues toda la máxima información, ¿no? Y en la tercera sesión ya recoges. Y en la cuarta yo ya empiezo a devolverle el diagnóstico. Eso. En la cuarta, Le haces una devolutiva de lo hombre, sí, y diagnóstico y el plan de trabajo, porque ella Alicia tiene que estar de acuerdo con mi plan de trabajo. Si he hecho el plan de trabajo, no te lo coge. Yo, por ejemplo, sí que lo hago entre los yo sí que me pongo y ya lo plasmamos. O sea, y sí que marcamos indicadores. Entonces, bueno, es que también depende Cada uno tiene mucho su- de cómo se trabaja, ¿no? A mí sí que me parece importante que la persona sepa en qué dirección quiere ir y esto se puede revisar. ¿Cuándo quieres que lo revise? Se tiene que revisar, algún efectivamente. diagnóstico está siempre cambiando. 3 Alicia va a meses. cambiar. Claro, en 3 meses, pues en 3 meses nos estamos y lo revisamos, ¿no? Que era un poco lo que habíamos dejado atrás, pero bueno, que sí que hacemos la hipótesis, ¿no? Se le plantea esta hipótesis y luego el plan de intervención, ¿vale? Sobre todo poniendo cuáles son los factores y variables sobre los que se va a intervenir, cuáles son los objetivos, la duración y la frecuencia y el sistema de evaluación, ¿vale? Y luego, sobre todo, la modalidad con la que se va a trabajar. Yo, por ejemplo, yo cuando empiezo a atender, yo digo que yo soy sistémica y cuál es mi manera de trabajar y además que estoy orientada en la clínica social. No soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni soy médico, ¿no? Sino que soy trabajadora social y esta es mi manera de trabajar. Entonces, bueno, y sobre todo establecer cuál es el plan de intervención. Sí que es cierto que luego esto pues lo puedes poner así en bonito, en tablita, ¿no? Y entonces... El sí. resultado esperado, si vas a derivar o no, si vas a derivar o no. Este sería como, este es el informe que nosotros acabamos haciendo de aquí. Efectivamente, entonces, bueno, yo por ejemplo, en mi práctica diaria, en el trabajo, junto con mis compañeras, que lo que sí que hago es hacer una tabla similar a esta, donde se pone cuáles son los objetivos de trabajo, cuáles son los indicadores y se revisa de manera semestral. Entonces, cada 6 meses cogemos, nos sentamos y decimos, a ver, este objetivo, ¿cómo te ves en estos 6 meses? ¿Cómo ha sido tal? Y al año volvemos a proponer otro plan de intervención. Se pueden ser los mismos objetivos o pueden ser objetivos diferentes, porque es que puede ser que esa persona se haya quedado en paro y su objetivo primordial sea encontrar empleo y no ampliar su red social, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se puede ir cambiando y a nivel familiar igual. Es que puede ser que uno de ellos se quede en paro y entonces haya que reestructurar de nuevo toda la organización a nivel familiar. Y cuando tenéis, por ejemplo, os viene una familia, hacéis individualmente de cada miembro. Por lo menos de los. Bueno, vale, o si, Siempre o por si roles. niño, ¿eh? O sea, una pareja. Entonces, ¿cómo trabajáis paralelamente cada uno? O sea, ¿cómo integráis? Nosotros no trabajamos juntos. No, como al padre y a la madre. Sí, explico. Por norma general, yo en este caso lo que hago es primera, segunda sesión, formación, en la tercera formación, en la cuarta, les doy la misma cita, me lo divido en media hora con uno y media hora con otro. ¿Vale? Donde les estoy devolviendo el plan de trabajo y ¿vale? Y se la divido en media hora. ¿Vale? Y entonces ahí más o menos es media hora con uno, la tercera devolución, que hace el plan de trabajo y luego con él. Y luego cierro en conjunto, porque también hay cosas que afectan a nivel familiar que voy a. Y luego, como siempre, vas a pactar. O sea, es decir, he detectado esto y esto y esto. Y esto no lo quiero trabajar. Es que está en su derecho. ¿Vale? Efectivamente, entonces es qué cosas hay que trabajar a nivel familiar y otras costumbres, y esas son las que vamos a trabajar, y luego pues, a nivel personal, cada uno está. Yo generalmente sí que es por sus sistemas, ¿no? Sistema parental o sistema filial, excepto creo que fue una vez donde atendí solamente a una de las menores de manera individual porque había mucha diferencia con la hermana y estaba haciendo muchas conductas de riesgo donde queríamos que las expusiera y no delante de la hermana, porque había mucha diferencia de edad. Pero excepto esa vez, yo creo que... Sí, pero eso no fue nada. No, no. Eso iba. Fuera. Es que No conocía el país. Sí, en tu día a día. En mi día a día, y yo trabajo con de salud mental y donde todo es, o sea, lo que pasa, pero el foco está en el bienestar de salud mental del menor. Entonces, pienso, ¿cómo integro todo lo que pasa o me quedo en la parte de conyugal, o sea, la que afecta de sus dos al niño?
Sería eso. Efectivamente, ese es el hándicap del rol, ¿no? En el caso que trabajas con infancia, el país System no te va a llegar a cubrir ese diagnóstico, pero sí te puede dar esa visión familiar. Entonces, ¿por qué no puedes conocer esta historia? Porque no sé si trabajas a nivel familiar o solo trabajas con No, yo trabajo con los papás. también. O sea, no, también no. Ah, Normalmente vale. con la familia, que grado Esa es tu parte de trabajo. Sí. Las Yo sesiones hago la familiares. guía y las- Pues entonces, por supuesto que a nivel familiar tendrías que a poder pasar el país System a los padres y de ahí ver, ¿no? Y saber si este menor al final es un síntoma o no es un síntoma o qué es. Pero harías el país System con padres o adultos. Bueno, ¿Alguna duda más? más dudas. No hemos puesto a dejar un bumbo, pero Muy gracias. interesante. Pero gracias por. Muy bien. Es que es cierto Bueno, que. eso Eso es. A mí, aunque al principio, a priori, una vez que lo dominas, te da una claridad en tu forma de trabajar, que lo tienes todo aquí. Lo tienes todo aquí. Una vez que llegas a esta conclusión, ahora lo tienes todo. ¿Vale? Con el diagnóstico, lo de- Sí, claro, por supuesto. Es que de hecho no. Voy a Os lo podemos matar. Entonces, si queréis apuntar, ya, vale. Info arroba trabajo social libre. ¿Verdad? Trabajo social libre.es. Va con dos L. ¿Vale? La de social y la de libre. Sí, sigo sin pillar. Info arroba trabajo social libre.es. ¿Vale? Ahí escribís y os contestaremos. Normalmente os contestamos, así que revisar es fácil. sí, no, el mío es Ana Cabrera Urbanista, todo seguido, @gmail, @hotmail.com. Yo creo que Cristina tiene. Y ahí, bueno, Eso es. dudas, preguntas, cuestiones que os sabrán más adelante. Vale, que sepáis que el país no está traducido, ¿vale? Pues esto lo hemos empezado a traducir en el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, ¿vale? Y entonces no vais a encontrar el libro en español todavía en ningún lado, ¿vale? Ana Cabrera Urbanista. Ok, pues muchas gracias. ¿Qué? Se prevé Sí, de hecho, bueno, estamos... De todas formas, es que nosotros nos dedicamos también a la parte clínica, sobre todo el trabajo social. desarrollando esa parte. Ahí está. Efectivamente, que un poco también para venderla. ¿No? Bueno, que sepáis que existe la parte clínica del trabajo social, que también podemos hacer esas terapias a nivel familiar, sino también a nivel individual. Entonces, sí que es cierto, siempre aplicado desde el ámbito de De lo lo social, social. trabajando con la persona, Efectivamente. y si hay una cosa de pues te diga. Y si tienes más formación, de terapia familiar, de terapia breve, tú eso lo puedes aplicar en tu práctica diaria. Entonces, al final no te impide en nada. Esperemos que os haya gustado y nada pena, soy muy poco, pero bueno, y que yo creo que por lo menos lo hayáis descubierto. ¿Vale? nosotros trabajamos en el ámbito de social. También es verdad que